Muy bien, último video y último tema, marco teórico. Recuerden que yo les había comentado que actualmente se habla de marco teórico, pero también se habla de otra forma de recopilación de datos que hacen a la estructura teórica de una investigación que se llama estado del arte. Igual no me voy a meter mucho con lo que es estado del arte porque habla de tesis en otro universo de estudio y en otro plano de nivel académico. Vamos a lo que es marco teórico, que es lo que más ustedes conocen, y hay una serie de cosas que a veces uno no considera del marco teórico, pero que son de rigor en proyectos de investigación formal o científica. Y en primer lugar es su construcción. El marco teórico siempre comienza con los antecedentes, es decir, con un apartado en donde se va a realizar recopilación bibliográfica o se va a investigar, puede ser a través de la web, qué investigaciones previas existen similares a lo que nosotros estamos tratando de investigar, qué investigaciones hay similares al problema de investigación. ¿Esto para qué sirven los antecedentes? Sirve primero para demostrar que lo nuestro es inédito y original. Segundo lugar, sirve para demostrar que nosotros vamos a plagiar a nadie. Y tercero, también sirve para ver, similar a nuestros interrogantes, que han investigado otras personas y que han descubierto para poder aportar y sumar a lo que nosotros queremos saber. En general se recomiendan para los antecedentes por lo menos citar 3 o 4 investigaciones previas con una pequeña descripción de lo que trataba, quién la realizó, obviamente con las referencias al pie y las notas al pie que correspondan, sumado a las referencias en la bibliografía y en la webgrafía, y los resultados que se han obtenido, es decir, investigaciones completas, no proyectos de investigación. En los antecedentes figuran investigaciones completas, o sea, tesis, no tesinas. Y para el marco teórico es importante saber que en su elaboración debe existir una progresión lineal, ascendente y conexa. ¿Qué quiere decir esto? No se puede en un marco teórico tomar temas sueltos y empezar a mezclarlos como en una gran coctelera. Entonces, si yo voy a investigar sobre, sobre el comportamiento del personal de enfermería ante la muerte de pacientes adultos mayores en una terapia intensiva X, yo no puedo saltar a hablar por un lado de adulto mayor, por otro lado de terapias intensivas, por otro lado de comportamiento de enfermería. No se puede sacar un montón de temas de la galera y después mezclarlos sin ninguna conexión entre sí, aunque parezca que haya conexión. No, lo que hay que hacer es establecer un ordenamiento de los puntos importantes que se van a desarrollar para poder después dar origen a la teoría. Porque ¿para qué sirve todo el marco teórico? El marco teórico sirve para que luego de haber pasado y desarrollado una serie de temas que son centrales en nuestro problema de investigación, poder luego desarrollar un párrafo que se llama la teoría, que es el soporte teórico que va a dar origen a la hipótesis. La hipótesis se soporta en base a una teoría. Recuerden que la hipótesis es una respuesta provisoria al problema de investigación. Es aquello que nosotros creemos, tenemos en nuestra mente como idea que podría ser probable respuesta a la pregunta de investigación. Esa idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza tiene una explicación teórica y a su vez esa teoría tiene sustento en base a un montón de conocimientos previos. Yo había realizado algunos ejemplos en clase en cuanto a con una cerradura de una puerta. Yo puedo tener la hipótesis de por qué no funciona una cerradura y puedo tener una explicación breve o provisoria que a su vez va a estar sustentada en un conocimiento un poco más profundo de lo que tiene que ver con el funcionamiento de la cerradura. Y si sigo yendo un poquitito más atrás, me voy a dar cuenta que toda esa idea que yo tengo del por qué la cerradura no funciona tiene que ver quizás con mis conocimientos previos, que tienen que ver con experiencias previas o qué sé yo. Mi padre tenía una cerrajería
y sé muy bien cómo funcionan las cerraduras. Entonces, todo ese conocimiento previo hace a la construcción de una teoría, y esa teoría es lo que va a dar origen a esa pequeña frase compuesta por 3 partes, que es la hipótesis. Para poder desarrollar un buen marco teórico hay que leer mucho, chicos. Hay que tomarse el trabajo de realmente hacer una investigación bibliográfica y una recopilación bibliográfica seria. No se puede googlear 3 palabras clave y lo primero que salta, venga, palo y a la bolsa. No es así. Desarrollar un marco teórico lleva el trabajo, si son 3 en el grupo, lleva un trabajo arduo en el cual se baja mucha información y luego hay que sentarse y seleccionar de toda esa información cuál es la información que se va a utilizar y cuál no y en qué orden. Pero hay que tener mucha información previa. Con respecto a las teorías, acá tenemos algunos conceptos. Yo todas estas diapositivas recuerden que se las voy a pasar, obviamente. Recuerden que es una llegada, es una posibilidad. La teoría lo que hace es responder provisoriamente al problema de investigación, pero de una manera mucho más amplia y completa que como lo hace una hipótesis. Entonces, toda teoría se va a sustentar en un marco conceptual o teórico, es decir, toda esa información que yo previamente recopilé. ¿Para qué? Para luego ser interpretada. La teoría es algo que yo desarrollo, mientras que en el marco teórico yo tomo información de otras fuentes y la voy uniendo, transcribiendo y ordenando de acuerdo a mis intenciones para poder llegar a la teoría. En la teoría yo con mis palabras voy a tomar lo dicho previamente, voy a unir las ideas y voy a elaborar esa gran respuesta al problema de investigación que va a dar origen a la respuesta más sintética, que es la hipótesis. Bien, en cuanto a las funciones de una teoría, recuerden que una teoría va a explicar el fenómeno. Ahora bien, esa explicación puede ser verdadera o falsa. Va a ordenar el conocimiento, va a permitir que todo lo dicho previamente en el marco teórico pueda ser sintetizado en una frase y pueda ser ordenado. Va a predecir fenómenos. ¿Por qué? Porque también permite que uno pueda extenderse en el tiempo y entender que con toda esa gran respuesta yo puedo a su vez predecir un fenómeno similar en base a las respuestas que me ofrece esa teoría, que luego va a dar origen a una hipótesis y luego deberá probarse si todo eso que yo tengo en mi cabeza y que elaboró esa teoría en base a conocimientos previos va a ser verdadero o falso, va a poder ser refutado o no. Bien, esto los voy a dejar para que lo lean y les voy a dejar un material sobre marco teórico. Bien, y finalizamos con la última diapositiva con respecto a lo que es la hipótesis. Recuerden que vamos en este orden. Es como un gran árbol, ¿no? Vamos del árbol a la hojita. Marco teórico, se unen toda la bibliografía que yo encuentro relacionada al problema de investigación, abordado desde diferentes frentes. Luego, la teoría lo que va a hacer es compilar las ideas principales del marco teórico para dar origen a la respuesta provisoria al problema de investigación. Y esa respuesta provisoria va a ser la hipótesis. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más características. Recuerden esa palabra, proposición tentativa. Una hipótesis no tiene por qué ser verdadera. Una hipótesis puede ser falsa y no hay problema con eso. Nosotros estamos para demostrar que tenemos una idea y luego de investigarla, esa idea puede ser verdadera o puede ser falsa. Hay una tendencia bastante común de las personas que investigan por primera vez a investigar cosas que ya se saben que son ciertas. De hecho, eso yo lo veo mucho con los alumnos cuando comienzan a proponer sus primeros problemas de investigación. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así, muy
clásico, pero por ejemplo, investigar sobre el efecto, sobre la hipertensión que tiene comer con sal. Digo cualquier cosa. A ver, al día de la fecha ya se sabe el efecto que tiene el sodio en la retención hídrica y con ello en el aumento del volumen intravascular y el aumento de los valores de presión arterial. Si eso ya se sabe, en primer lugar ya arrancamos un poquito mal. ¿Por qué? Porque estamos investigando algo sobre lo que ya hay mucho investigado. O sea que ya del vamos, si les toca como tutor de la tesis Ana Cortizas, van fritos. Porque están investigando sobre algo que ya se sabe. Pero supongamos que, bueno, pudieron avanzar igualmente y llegan a esa hipótesis. A ver, esa hipótesis está por empezar, probando algo que ya se sabe. Y automáticamente todas las investigaciones que realice, las mediciones que realice posteriormente, me van a llevar a la misma conclusión. Me van a llevar a un sesgo que tiene que ver con que yo estoy planteando algo que no solo ya se sabe, sino que además está investigado y que todas las mediciones me van a llevar a eso. Todos los caminos me van a conducir a Roma. Entonces, como investigación no tiene ningún valor. Es una investigación que no solo carece de valor, sino que además es inválida. Por lo tanto, recuerden eso, las investigaciones siempre tienen que dejar un signo de interrogación. La hipótesis tiene que estar inteligentemente elaborada en relación al problema para que la respuesta no sea única, para que haya muchas respuestas posibles y todas podrían llegar a ser válidas. Eso es lo que verdaderamente se considera de una hipótesis bien hecha e inteligente. Las hipótesis pueden ser, a su vez, de investigación, las nulas, las estadísticas y las alternas. Ustedes acá van a tener 4 ejemplos como para poder inspirarse, pero recuerden que aquellas hipótesis de investigación tienen que ver con, por ejemplo, con la ausencia de determinada información, que son las hipótesis de investigación. Un ejemplo, la desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos. Ahí se considera un concepto sobre el que hay que explorar porque hay un vacío de conocimiento en cuanto al concepto de desintegración familiar versus autoestima de los hijos. Son nulas cuando ese mismo concepto se describe con un no. Es muy fácil expresar una hipótesis nula y simplemente se le agrega el no, es decir, negando una afirmación. Con eso ya elaboraste una hipótesis nula. Por ejemplo, les doy un ejemplo con lo que les mencioné antes de la hipertensión. Si yo establezco una hipótesis de que el sodio no se relaciona con aumentos, el consumo sistemático a lo largo del tiempo de sodio se puede asociar a valores aumentados de tensión arterial, supongamos, una hipótesis bastante válida sería, por ejemplo, negarla. Es decir, los valores de sodio en la dieta sostenidos en el tiempo no aumentan la tensión arterial. Eso ya cambia totalmente el panorama, porque vos estás negando algo que ya se sabe de entrada que es cierto, estás cambiando absolutamente el enfoque. Luego sucederá que quizás investigás y tu hipótesis no se confirma porque en realidad de antemano ya se sabe que gana la otra posición, la posición que afirma, de acuerdo a lo investigado, que el sodio sí aumenta la tensión arterial cuando su consumo es sostenido, bla, 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 bla. Pero no deja de ser una idea interesante dar la vuelta, es decir, investigar. ¿Y por qué no? ¿Por qué algo que hasta ahora se dice que es así, por qué no podemos dar la vuelta e investigar el no? Por eso las hipótesis nulas también son válidas, porque a veces negando algo que hasta el día de la fecha es considerado como válido, es muy importante porque también permite aportar conocimiento nuevo. Las estadísticas hablan, acá me falta, a ver, ahí está, me había faltado una. Habla de aquellas hipótesis en las que aparecen valores numéricos dentro del enunciado.
dado. Por ejemplo, la proporción de objetos defectuosos por cierto proceso X nunca es superior al 8%, cuando en la hipótesis aparece una proporción, un número, se habla de hipótesis estadística. ¿Por qué? Porque va a requerir necesariamente de una cuantificación para poder probar su respuesta. Y por último, la alterna va a hablar de dos situaciones posibles que van a tener que ser confrontadas entre sí dentro de lo que es la respuesta. Ahora nos estamos ubicando, ojo, no confundan esto con estudio correlacional. Ahora estamos hablando específicamente de las hipótesis. Igual existe una relación entre el tipo de hipótesis y el tipo de investigación. Existe una relación bastante estrecha. En las alternas, por ejemplo, el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo más del 60% de la votación total. Por lo tanto, lo que establece es una alternancia de relaciones entre una variable, que es el candidato A, sumado a una relación numérica que es el 60% de los estudiantes. Saber qué tipo de hipótesis es no obliga a que ustedes en la construcción del proyecto lo tengan que poner, pero sí es importante que sepan los tipos de hipótesis que existen para saber en qué universo ustedes se pueden mover para poder elaborar una hipótesis. En la clase que viene vamos a trabajar sobre cómo se realiza el enunciado de una hipótesis, porque tienen una manera muy particular de redactarse. No es una frase que se tira así nomás, sino tiene una serie de palabras y de tecnicismos, puesto que, dado que, bla, 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 tal cosa, se infiere que, tiene una manera de redactarse, una manera de expresarse que lo que hace es facilitar identificar esas características o variables que yo después voy a tener que tomar y analizarlas en un cuadro que se llama cuadro de dimensiones operacionales de las variables para poder determinar qué es lo que yo tengo que medir. Ahora, de a poquito vamos a tener que identificar qué vamos a medir para poder probar esa hipótesis que es la respuesta provisoria al problema de investigación. Bueno, sin cansarlos más, ya han sido bastantes videos, espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima clase. Les dejo subido algo de material, nos contactamos vía mail, pueden mandarme las consultas que quieran. Recuerden que en esta instancia no se corrigen los trabajos completos, ni se corrigen todos aquellos pedidos de corrección del trabajo anterior. Lo que se responden es consultas puntuales. Nosotros para el primer parcial vamos a tener elaborado hasta las dimensiones operacionales, o sea que vamos a tener los trabajos bastante adelantados. Yo sugeriría que durante estas primeras 3 semanas de clases avancen con objetivos, alcances y límites, factibilidad, marco teórico. Por lo menos todo eso, para dejar para el primer parcial la elaboración de la hipótesis, que parte de la teoría. En el segundo parcial se va a trabajar de las dimensiones operacionales en adelante, que es la parte más engorrosa y compleja. Bueno, nos vemos.